Hola, bienvenidos. Esto es Familia y Empresas, un espacio donde hablaremos de los retos que enfrentamos al tratar de crear empresas y mantenerlas en medio de un entorno familiar. Soy Mónica Gómez, hija y madre de empresarios, y empresaria también en mi propio cuero. En este espacio vamos a hablar de lo que significa emprender en la familia, los retos que trae, las alegrías compartidas, igual que las heridas que se pueden sufrir y los legados que debemos honrar. Gracias de nuevo por conectar con este propósito. Familia y Empresas, donde cada historia deja huella. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a este podcast, su podcast Familia y Empresas. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Nicolás Cairasco Parra, que probablemente ninguno de ustedes conoce, porque efectivamente es uno de esos múltiples empresarios colombianos que hace empresa contra todo pronóstico. Cuando me enteré de su historia, por eso quise traerlo, porque la verdad, este podcast que hablaba inicialmente de la relación familia y empresa familiar, pues se ha convertido mucho en un podcast que va orientado hacia el tema de la promoción empresarial en el país y mostrar ejemplos como el de Nicolás que hoy traemos para que nos cuenten cómo, a pesar de todas las adversidades, pues un deseo de superación y una gana de conocerse y de comerse el mundo lo ha traído a hoy tener su empresa que vincula a más de 24 personas y que tiene unas conexiones para empleo de segunda mano, más de 60 personas, y pues que queremos que cuente aquí en vivo y en directo. Bueno, Nicolás, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a iniciar con un poco de tu historia de contexto. ¿Cómo se llama tu empresa y a qué se dedica? Muy buenos días, Mónica. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias también por la invitación y por la paciencia. Creo que parte de lo que es el ser empresario es estar hoy aquí, allá, mañana en otro lado, pero bueno, finalmente estamos acá. La empresa se llama Sol 100 Constructora y gran parte de lo que se dedica a Sol 100 principalmente es tener una propuesta de valor totalmente diferente a lo que es la construcción convencional, que es la construcción sostenible. La construcción sostenible la venimos desarrollando a partir de tres unidades de negocio, que principalmente es la de proyectos inmobiliarios, que actualmente ejecutamos un proyecto inmobiliario, la de consultorías para empresas que le apuestan a lo que es la sostenibilidad dentro de la construcción, es decir, proyectos que eventualmente, aunque no tienen factores de sostenibilidad incorporados, empresas o personas quieren incorporarle estos factores. Esa es la segunda unidad de negocios. Y la tercera unidad de negocios que también se destaca dentro de lo que hace el día a día de la empresa es la obra civil. Y la obra civil enfocada no solo en aquellas construcciones que van a ser nuevas, sino también el potencial que tiene una edificación ya existente, sea el tipo que sea el uso que sea, para incorporarle también factores de sostenibilidad. Y no únicamente hablando desde lo que viene siendo un panel solar o unos dispositivos ahorradores, sino mucho más allá de todo lo que nos crea la ingeniería. Muy bien. Tú estudiaste ingeniería civil, ¿verdad? ¿En dónde la estudiaste y cómo fue esa Sí, historia? yo estudié ingeniería civil en la Universidad de La Salle. Es una historia bastante amplia, muy bonita y una historia bastante esfuerzo porque en su momento, para el año 2011, recuerdo con exactitud en ese ir y venir de qué universidad debía emplear o sobre cuál debía enfocarme para poder desarrollar mis estudios universitarios. El mayor reto en ese momento era qué universidad se podía costear desde el presupuesto que había en la familia y no qué universidad yo podía escoger desde lo que yo inicialmente quería. Ese era el mayor reto y en muchas ocasiones inclusive me planteé si había la posibilidad de estudiar o no, si lo mío era ingresar de una vez al mundo laboral y luego buscar una oportunidad para estudiar en una jornada nocturna. Y en una conversación que en su momento tuve con mis papás, con mamá y con papá, era que pues el presupuesto económico no era tan significativo en ese entonces para lo que era el costo de una matrícula de una universidad acreditada en alta calidad por el Ministerio de Educación en ese entonces. En esa búsqueda múltiple, nosotros tomamos la decisión como de, bueno, voy a tratar de buscar una universidad en la que yo pueda eventualmente aplicar una beca en el corto plazo para en ese mismo orden de ideas, pues
poder sufragar lo que era el costo inicial de lo que es una matrícula universitaria. Y en todo ese va y ven, logramos ingresar, pues con la ayuda de mis padres, inicialmente logramos ingresar a lo que es la Universidad de La Salle, pero algo que yo tenía muy presente y que recuerdo con total exactitud era que mi mamá me decía, solo hay dinero para que estudies el primer y el segundo semestre. A partir del tercer semestre, o te ganas la beca o te ganas la beca, porque no vamos a tener el dinero suficiente para poder pagar tu matrícula. O te trabajas la carrera, pero evidentemente con la dificultad de lo que implica llevar una jornada completa en la universidad y efectivamente poder trabajar en algo lo sustancialmente que pagara lo suficiente sin un grado para poder hacer Ujú. la continuidad. En ese proceso, porque pues, sé que es un poco largo y tuviste pues 5 años de carrera y con ellos, en ellas muchas oportunidades. Voy a hacer un resumen. Tú estudias en la Universidad de La Salle, pero luego te dan una beca para estudiar inglés en la Universidad Estatal de México. Luego, que no dura sino 3 meses, entiendo, y después una beca en la Escuela de Negocios de REMS, donde aprendes a involucrar la responsabilidad social empresarial con proyectos de infraestructura. Y luego tienes la oportunidad igual también de estar en la Universidad de Chile, donde haces un trabajo importante en temas de aguas subterráneas. Esto todo lo haces en un periodo, en ese periodo de 5 años que dura tu formación, ¿verdad? Sí, así es. Todo eso lo hago en 5 años y y en esos pareciera tres, que fuera que no. pareciera que fuera una vida entera con 5 años, tres oportunidades de estar afuera. Y tú me decías efectivamente que cuando te abren el mundo, quieres más mundo. O sea, ¿cómo influyó en ti esa posibilidad de estar en Nuevo México, de obligarte a aprender inglés en un periodo tan corto de tiempo? ¿Cómo modificó tu vida ese aprendizaje de un nuevo idioma? Es una pregunta bastante bonita, creo, porque justo ayer estaba haciendo, y como un pequeño contexto, justo ayer estaba haciendo una caminata cerca acá en Bogotá, en el Parque Natural Chicaque, y le escuchaba a una chica. Decía, ay, uno no es consciente muchas veces de todo lo que ha recorrido, porque en qué momento bajamos todo este camino y lo tenemos que regresar. Y Sí, escuché tanto eso y dije, miércoles, creo que inclusive eso es lo que le pasa a uno en la vida cotidiana, en todo lo que uno hace. Y sí. creo que en ese momento en que yo llego a Estados Unidos, al estado de Nuevo México, exactamente en la ciudad denominada Las Cruces, cerca a El Paso, cuando veo tanta gente de otros países conversando en otro idioma y comunicándose y interactuando, eso me hizo querer llevarme a otro nivel y decir, depende de mí si yo quiero seguir escalando o en algún momento quedarme en esto y decir, no, no voy a enfrentar el reto, la oportunidad se presentó, pero pues creo que no es para mí. Y en ese momento en que vi gente de Brasil, gente de Arabia, gente de Corea, gente de Colombia, gente de México, gente de Estados Unidos, todos comunicándose simultáneamente que ellos lo podían hacer, yo dije, ¿por qué yo no lo puedo hacer si tengo toda la disposición para hacerlo? Eso fue lo que me hizo en algún momento a sentirme como posiblemente capaz de aprender otro idioma y decir, esto no va a quedar acá, esto va a continuar y va a continuar en todo lo que yo en algún momento me proponga. Eso fue finalmente lo que me motivó y lo que me hizo querer más mundo, porque In- yo tenía incre- 18 años, yo tenía 18 18 años años. tenías, 18 años. 18 años y no, y en ningún momento, Mónica, de mi vida en la adolescencia, en mi niñez, en mi temprana juventud, nunca me imaginé estar en el extranjero ni estar estudiando becado a mis 18 años. Entonces Te yo dije, es pregunto, momento de impulsarme. no, sigue, yo no te quería interrumpir, No te dale tú. preocupes, es momento de impulsarme e impulsarme en el sentido de que si estoy aquí a mis 18 años, creo que tengo un potencial y lo mejor que puedo hacer es confiar en mí, confiar en las habilidades que me ha dado, pues yo creo firmemente en un Dios todopoderoso y desde ese mismo punto de vista lo planteé y siempre lo he tenido así en mi mente, que si estaba ahí era con un propósito
y podía seguir recorriendo ese camino, claramente con mucha disciplina, claramente con mucho esfuerzo, pero siempre apasionado por lo que estoy haciendo. Entonces podemos decir que la necesidad te motiva porque no tenías, o sea, tenías que producir tus ingresos o tenías que ganarte las becas. Entiendo que la tercera beca ya en la Universidad de Chile, pues ya no era beca porque te habías ganado dos anteriores, entonces no te podían ayudar. A ese momento pusiste en práctica el idioma que habías aprendido y estabas, cuéntanos esa experiencia de dar clases en inglés o de refuerzos, clases de refuerzo en ingeniería en inglés. Sí, ¿Cómo la historia completa? Porque nuestros escuchas no lo están entendiendo. dale. Pues te cuento que en esa experiencia de aprender el inglés y abordar inicialmente la ingeniería en inglés, me permitió para la tercera beca, estando en Chile, decirle a mis papás cuando me gané una beca, porque efectivamente para Chile me gané una beca de estudios, pero no era completa. Mi mamá me dijo, ¿y con qué se van a pagar los tiquetes, hijo? Y yo le dije, no, ma, pero es que yo estoy trabajando en clases en inglés. Y me miró y me dijo, ¿cómo así que en clases en inglés? Y le dije, sí, ma, ¿recuerdas en su momento cuando yo estuve estudiando inglés? Pues eso me sirvió para empezar a trabajar en una consultora de Estados Unidos que tiene base en California y y yo daba más o menos aproximadamente entre 2 a 3 horas de consultoría de refuerzo en inglés, de clases de cálculo, de mecánica de suelos, de mecánica de sólidos, X y Z, materias que hacen parte de la ingeniería. Y yo iba ahorrando el dinero, iba ahorrando poco a poco el dinero que me sirvió para poder financiar parte de lo que fue los estudios en Chile, los tiquetes, alimentación, parte de la alimentación. Sí, mis papás hicieron un esfuerzo también económico ahí, porque creo que en lo que ellos en algún momento analizaron decían, pues si Nicolás ha llegado hasta allá y él ha recorrido y él ha hecho el esfuerzo por estar ahí, también no apoyémoslo en ese momento y mis papás hicieron un esfuerzo gigantesco. Yo recuerdo que el día que me iba para Santiago de Chile, toda mi familia me despidió. Mi mamá y mi papá me abrazaron. Fue un momento muy emotivo porque era el tiempo que más iba a estar por fuera del país. Me decían que pues no era que hubiese mucho dinero en ese entonces, pero que con mucho amor y que con mucho cariño dejaban las cosas que se iban a vivir en esos meses y que ellos iban a estar ahí presentes hasta donde les fuera posible, hasta donde les fuera posible. En ese momento dije, pues bueno, mis papás me están ayudando, me están dando un empujoncito, yo voy a poner el otro, si tengo que estudiar y trabajar virtualmente porque conocí lo que era el teletrabajo, yo no sabía que era el teletrabajo en ese entonces, Sí, pues lo vamos a hacer y así fue. Un estudiante que bueno. al mismo tiempo trabajaba y pues nada, vivía su vida universitaria al mismo tiempo. Bueno, muy bien. En esa experiencia de Chile, tuviste la oportunidad de desarrollar una importante tesis en relación con aguas subterráneas e inclusive me comentabas que te ofrecieron la oportunidad de quedarte en Chile, pero decidiste con otras de las frases que me dijiste, me devuelvo a Colombia porque Colombia me lo ha dado todo. ¿Has ponderado esa decisión en algún momento o sigues pensando que volver a Colombia para emprender fue la mejor decisión que pudiste haber tomado? Qué pregunta, Mónica. Primero, pues para todos los que eventualmente nos van a escuchar, no me arrepiento en ningún momento de haber regresado a Colombia. Y eso fue para la última semana de noviembre. Estaba la Facultad de Ingeniería acá en Colombia, en la Universidad de La Salle, estábamos ahí. Entonces, corre, Nicolás, el papeleo, Nicolás, ¿te vas a quedar? ¿No te vas a quedar? ¿Qué hacemos? Yo mandé la carta, recuerdo que mandé la carta para la universidad. Me dijeron, es posible que usted pueda extender más su proceso, pero creo que usted tiene mayor potencial en aplicar lo que era el aprovechamiento de aguas subterráneas acá en Colombia. En su momento tuve una directora de tesis que tiene mucho conocimiento sobre el tema. María Alejandra es el nombre de ella. Y con la ingeniera María Alejandra, pues conversamos, dijimos, no, Nicolás, esto lo podemos aplicar en la Guajira, lo podemos aplicar en tal región de Colombia, X, Y, Z. Y me voy a encargar de que si tú quieres trabajar en eso en Colombia, poder ayudarte a buscar los espacios donde hacerlo. Eso profesionalmente me decía, bueno, Nicolás, tienes un potencial en Colombia, lo estás trabajando. En Chile al mismo tiempo yo podía tener la posibilidad de haber continuado en Chile
tenía la posibilidad de una pasantía en una multinacional que se dedica en términos de minería para trabajar en agua subterránea. Entonces me hacía sopesar eso porque pues la moneda chilena es una de las más fuertes en Colombia a nivel de economía frente al peso colombiano y demás. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues finalmente no todo se trataba de dinero, no todo se trataba de quedarme en un país viviendo un sueño que eventualmente no lo había visualizado así, pero el sentir mío siempre fue, Colombia me ha dado muchísimas cosas y me considero una persona privilegiada, no desde lo que he tenido en este momento a nivel económico, sino lo que he vivido, las personas que me han apoyado en esta vida, en ese trayecto de vida. Dije, es momento de volver a Colombia, es momento de volver a Colombia porque muchas personas son profeta en tierra ajena, pero yo Ujú. quiero ser profeta en mi tierra. Eso siempre lo tuve en mi mente y dije, no, voy a volver porque allá hay mucho que dar, hay muchísimas conexiones por establecer. Creo que eventualmente motivar a las personas a tener ese impulso y querer que trabajar en un proyecto propio era mi mensaje principal para cada una de las cosas. Y Muy bien. así fue, Mónica. Hoy a mis 30 años de edad, casi 31, estoy casi un mes de cumplir 31. Estás Digo, muy joven, estás muy joven, estás un muy pollo, joven un pollo para haber recorrido tanto un pollo. camino. Sí. No, en lo personal, doy la vuelta atrás y digo, he tomado la mejor decisión, he tomado la mejor decisión. Porque claramente nunca faltan los inconvenientes, los problemas, los retos, sigo aprendiendo, claramente sigo aprendiendo eventualmente y en ocasiones he errado y hay personas que me han ayudado a corregir, a mejorar como persona, como empresario en muchísimas cosas, pero Bueno, eso pero también involucra mucho. hablemos de esa definición que ya hiciste de ti mismo, que es ser empresario. Entre venir, devolverte de Chile con con un grado que ya era eminente, ya estabas a punto de terminar y de graduarte de la universidad y pensar cuál era tu futuro, cómo decides emprender? O sea, entiendo que en tu familia, ni tu padre ni tu madre tienen empresa ellos, o me equivoco, o hay una No, realidad que hacer. No, ninguno. Los dos han sido empleados toda su vida. Entonces, pues no había ni siquiera un ejemplo familiar por el que seguir, que muchas veces dicen, pues hijo o de empresario termina tratando de ser empresario, pero pues tú estabas rompiendo camino completamente, haciendo un camino completamente nuevo en tu familia. ¿Cómo es ese proceso? ¿Quién te motiva? ¿Cuándo piensas, bueno, yo soy capaz? ¿Y de dónde sale ese primer capital para poder arrancar, que es necesario para poder arrancar cualquier empresa? bueno, sí, mis papás no es que hayan tenido una fuerte afluencia desde el punto de vista empresario total. Mi papá en su momento, cuando yo era muy pequeño, eso no lo recuerdo, tuvo una pequeña empresa, una microempresa. No, pues de acuerdo a las categorías que hoy en día tienen, pues Ujú. el Estado frente a la organización y tamaño de la empresa, tuvo una microempresa, pero yo no la alcancé a conocer. Mis papás en algún momento incursionaron en tener un café internet, pero pues el café internet desapareció porque pues por circunstancias no tan esperadas, fueron objeto de un robo completo por una banda criminal, XYZ. Lo que sí recuerdo de toda esa vivencia era la resiliencia de mis papás de tratar de adaptarse, decir, la vida continúa, tenemos unos hijos que como le diría un colombiano, sacar adelante, tenemos unos hijos que darles un futuro. Eso me quedó y ya volviendo acá a Colombia, volviéndome a remontarme en la historia, volviendo acá a Colombia, varios profesores me decían en una electiva, justo volví a Colombia para ver una de las últimas electivas que tenía, que era emprendimiento empresarial. No recuerdo Ok. si se llamaba así tal cual, pero creo que tenía un nombre muy relacionado. Y varios de de los profesores me decían, Nicolás, usted tiene potencial para montar una empresa. Y yo, bueno, entonces pues digamos que sí, no sé, pues si ustedes lo ven, tal vez yo no lo estoy viendo. Fueron varios profesores los que de la facultad los que se involucraron y me dijeron, usted tiene potencial para montar una empresa, debería intentarlo. Pues ese debería intentarlo. Todo el mundo tiene como esas ansias, como que veamos a ver qué más puede hacer Nicolás. O también lo que tú dices, el tema del dinero. El proyecto de la empresa empieza aproximadamente para 2017, mediados de 2017. En ese entonces con un gran amigo que se llama Felipe empezamos a visualizar, bueno,
cuál puede ser nuestro diferencial, qué le podemos apostar al mercado para no salir a lo que uno diría, a vender lo mismo de lo mismo en el sector, porque tiene que haber algo competitivo frente a lo que ya se está vendiendo. Y hemos, pues yo aprendí de sostenibilidad, usted sabe de temas comerciales, pues vea, empecemos a incursionar en lo que era la construcción, en lo que es la construcción sostenible. Muy pocas empresas, ni siquiera las grandes empresas de construcción en ese momento, hablaban de lo que era la construcción sostenible. Ese fue el camino que nos trazamos. Fueron 6 mesecitos trabajando la idea de negocio, toda la propuesta del modelo de negocio, grupos de interés, que viene siendo lo mismo, pero también segmentación de mercado, enfoque, una cantidad de cosas desde el punto de vista empresarial. Y lo más retador fue, bueno, ya tenemos toda la idea de negocio, aún no tenemos clientes validados. ¿De dónde vamos a sacar el dinero para empezar a hacer la empresa? Entonces, un día nos reunimos y dijimos, bueno, Felipe, tenemos 1 millón de pesos. Literal, 1 millón de pesos 1 millón de pesos prestado. Él tenía prestado, que prestado. adicionalmente prestado. Él decía, yo me levanto 500.000 pesos prestados, usted levante ese 500.000 pesos prestados. Eh, y vamos y abrimos la cámara de comercio. Mi mamá en ese momento me escucha y me dice, yo les presto ese 1 millón de pesos. Ese Ah, millón de caramba. pesos se los voy a prestar yo. Y un día antes de mi graduación, estábamos haciendo toda la Wow, documentación. Unos días, 2 o 3 días antes estábamos wow. haciendo la constitución de los estatutos de la empresa y demás. Y un día antes fuimos a la Cámara de Comercio, radicamos el acta de constitución y el día de mi grado terminamos de finiquitar la documentación Qué de lo que era maravilla. la constitución de la empresa. Y dije, empiezo, me gradúo como profesional. Estaba en trámite mi tarjeta profesional también como ingeniero civil, pero empiezo otro camino que es la de emprender. Y emprender fue otro mundo, fue abrir los ojos y decir, tengo tantas cosas que hacer, como en mí esté, como en mi mente lo tenga, también como en la mente de Felipe también lo tenía en su momento. Y empezamos a recorrer un camino que no sabíamos cómo iba a ser. Nadie nos lo advirtió. Sí, en algún momento mi mamá me dijo, es como un camino de rosas. Y yo como así, yo ni sabía cómo era esa expresión. Yo como es un camino de rosas. Me dijo, es muy hermoso porque las rosas son hermosas, pero también doloroso porque está lleno de espinas. Y yo, "Ay, por Dios, ¿qué va a hacer toda esta Yo, Buena bueno, mamá, comparación. muchas gracias por la comparación. Ya me metí en esto, ya hay una cámara de comercio, ya hay un registro mercantil abierto en una cámara de comercio en la de Bogotá precisamente. Pues vamos a continuar. Y empezamos Bueno, con 1 millón de pesos que no teníamos, 1 millón de pesos bueno. que fue prestado. ¿Cómo fue la experiencia de la primera venta? Esa no me la has contado, eso va a ser No, nuevo para mí también. Pero a dónde generaste la primera factura donde pudiste cobrar unos ingresos? ¿Quién fue ese cliente y qué vendiste? ese cliente fue el conjunto residencial donde vive Felipe en este momento. Ok, Felipe en una convocatoria de proveedores de contratistas. Eso fue por la tercera unidad de negocios, por donde empezamos con nuestros ingresos. Bueno, a esas 3 unidades de negocio llegamos en un proceso de aceleración empresarial, pero inicialmente, hoy en día es nuestra tercera unidad de negocios, en su momento era la quinta. ok. Felipe participó en un proceso de convocatoria con unos contratistas, montamos la cotización, XYZ, me dijo Nicolás, ¿cómo más podemos dejar para tener la mejor oferta económica? Yo le dije, bueno, alianzas con los proveedores, XYZ. Remitimos la cotización. Yo recuerdo que una noche de noviembre ya habían transcurrido aproximadamente unos 6 meses, unos 7, 8 meses desde la constitución de la empresa. No habían ingresado ningún pollito a la empresa. Ni un Yo, pesito, ni un nada. pesito. Pero ninguno porque entiendo que no se habían pagado ni un salario tampoco. O sea, No, ustedes estaban ahí juntándose todos los días alrededor de un escritorio de rascarse la cabeza y decir, bueno, ¿y aquí cómo se generan ingresos? Sí, o sea, exactamente. Era un tema como, pues Felipe tenía noción, ¿no? Hoy en día sabe mucho mejor de lo que es el arte de vender, pero era donde buscamos más clientes. Entonces, recuerdo que iba caminando por Chapinero con un amigo de ese entonces, Sebastián, y Felipe me llama y me dice, Nicolás, nos ganamos la licitación acá en el conjunto. Y yo,
¿Qué? ¿Cómo? Sí, Nicolás, nos ganamos la licitación. Y yo, ay, en serio, no le creo, Felipe. Sí, sí, ya están haciendo el acta para poder escogernos. Y yo, "Ah, no le creo, Felipe". Pues nuestro primer contrato fue aproximadamente 21 millones de pesos, primera venta. Yo dije, Wow, no, esto empieza con fuerza, esto empieza fuerza. qué Entonces, maravilla. eso Y era para hacer específicamente qué. era una obra civil para hacer todo lo que era el cambio del sistema de almacenamiento de agua potable, de lo que vienen siendo, no recuerdo si eran 10 o 12 torres de vivienda, pero son 12, porque son 120 apartamentos, eran más de 120 apartamentos los involucrados. Y esa historia bonita transcurrió en menos de un mes y medio, porque pues la gente tenía que tener todo en funcionamiento antes de empezar la Navidad. Y que la gente Perdón. nos viera, no te preocupes, salud, Mónica. Y lo más bonito del caso es que la gente viendo trabajar a personas muy jóvenes, todos los vecinos me regalaban dulces, me regalaban comida cuando me iban trabajando, Qué me iban maravilla. trabajando. Usted es Para el ingeniero Halloween. a cargo de la obra. Sí, tal cual. Me decían, ah, usted es el ingeniero encargado de la obra. Y yo les decía, sí, yo soy uno de los ingenieros encargados de la obra. Fue la primera vez que empleamos personas que en su momento se afiliaron al sistema de seguridad social de Colombia, se les pagaba salud, pensión ARL. Y dije, qué bonito es dar oportunidad, qué bonito es crear estos entornos donde el dinero no solo nos queda a nosotros, sino que el dinero fluye a través de diferentes personas, porque pues para eso estamos. Entonces, Esa es la misión del empresario, realmente lo que no se ve y de lo que no se habla y en alguna forma lo que me ha impulsado a mí a querer tener este podcast es ver los esfuerzos no solamente en relación al tema de constituir una empresa y conseguir ese primer cliente y los clientes subsiguientes y poder pagar y atender todos los requerimientos del gobierno en virtud del mantenimiento de la empresa, sino la importancia de lo que es poder, que ese esfuerzo se multiplica en contrataciones que haces a personas que normalmente no se ven dentro del proceso. El que no sabe emprendimiento piensa que esto es silbar y cantar y finalmente, entre comillas, lo va a poner una explotación del tercero para hacer unas utilidades, pero no ven el esfuerzo de vida y el esfuerzo continuo que requiere la condición de ser empresario, porque allí nadie te ayuda. Bueno, ¿eso fue hace cuánto, esa primera contratación, 2018. Nico? 2018. 2018 fueron nuestras Bueno, dos primeras personas y uno de los trabajadores se llama Adolfo, en lo que recuerdo. Eran dos los hermanitos que tenían hermanos. un poco más, tal vez unos 3 o 4 años más que yo. Recuerdo que yo trabajaba de la mano con ellos y yo veía, pues yo claramente tenía mucha claridad en lo que era lo que estaba haciendo a nivel de ingeniería, pero ellos me decían, ingeniero, para que usted también vaya aprendiendo, estos tubos se pegan así, esto se cambia así. Yo decía, ay, qué bonito es aprender también de las otras personas, porque era un aprendizaje mutuo, ¿no? Así es. Era un aprendizaje mutuo. Era una de las otra de las frases que mencionaste en el momento que nos estábamos haciendo la inversión de este tema para conocerte un poco mejor, para poder orientar esta conversación, fue, si no hay pasión, no hay empresa. Profundicemos en eso. Quiero que me expliques de dónde esa pasión tuya, cómo la defines y Ujú. esa pasión tuya, cuántas veces te ha acompañado en los momentos de soledad y de dificultad, porque no estoy segura que no han faltado. Cuéntame, Esta esa pasión, ¿cómo te pasión, ha ayudado? esta pasión me ha acompañado durante tantos años, Mónica, durante los 8 años que cumplimos y los 9 años que vamos a cumplir. En todo momento, yo creo que en todo momento para decir, es lo que estoy haciendo, me satisface como profesional, me llena como persona y me motiva como ser humano, así tal cual como lo diría en esa literalidad con esas palabras. Qué Porque bueno. 2018 alcanzamos a pagarnos algo de salario, 2019 no nos pagamos un salario, 2020 por pandemia no nos pagamos tampoco un salario en la empresa. A la pandemia, sí, se me olvidaba la pandemia. Tuve que, tuve que Dime. recurrir en el 2020, Mónica, a buscar otro empleo, a buscar otra forma de ingreso, porque pues ya estaba, ya el tema de las responsabilidades personales, el tema de la empresa también demandaba inyectarle dinero, porque pues una empresa no es que genere punto de equilibrio desde su primer año. 2021 lo mismo, fue hasta casi aproximadamente mediados del 2022 que logramos tener como tal una base salarial fija, es decir, tú dices 18, 19, 20, 21, 22, 5 años
para lograr empezar a tener una base salarial que dijera, la empresa me va a pagar un salario fijo, voy a tener un ingreso fijo. Y para llegar a ese punto fue trabajar doble, tener dos trabajos, seguirme formando, porque muchas personas decían, bueno, ustedes venden sobre construcción sostenible. ¿Quién está formado en sostenibilidad? Pues yo decía, bueno, yo tengo unos estudios certificados de Francia sobre esto, pero era no, la gente como que no le da mucha importancia a eso que había estudiado en Francia por unos meses y dije, bueno, me va a motivar a estudiar una maestría que no tenía los recursos. También me puse a buscar una beca y en esa beca el eslogan cuando encontré el fondo de estudiantes decía, porque tu talento es tu mejor garantía, o al revés. Tu mejor garantía es tu talento. Y yo dije, pues estoy convencido del talento que tengo, voy a estudiar, voy a sacar adelante mis estudios, puedo empezar a adelantar una maestría en sostenibilidad y fue con ese fondo, que bueno, no es, puede, puede considerarse como una beca, pero es una financiación trazada en un futuro con términos muy favorables para los estudiantes, que se llama Alumni. Y esa pasión siempre me motivaba. Bueno, Nicolás, las cosas tal vez no se han dado o la empresa, aunque ha crecido, no nos ha permitido establecer, yo hablándome introspectivamente, no Mm. nos ha permitido tener como lo que nosotros queremos del todo. Pues la única manera de seguir en esto es con pasión. Y la pasión era, sé que en algún momento vamos a sacarla del estadio, sé que en algún momento lo vamos a lograr porque algo que nunca hemos perdido es esa pasión y esa fe, esa convicción por lo que hacemos. Hay días muy pesados, hay días en los que uno ve el dinero se va a acabar en tal momento, ¿qué vamos a hacer? Hay el ser empresario a nosotros, pues hablando de nosotros al interior de la empresa en plural, porque no soy solo yo, gran parte de lo que muchas veces le digo a la gente cuando está ingresando en una entrevista, ya en la última etapa de la entrevista del proceso concreto, le digo, yo he aprendido a desapegarme del tema material, porque recuerdo que eso fue más o menos cuando tenía 25 años, logré comprar mi primer de contado. No necesité en ningún momento, no, el que compré no tenía ninguna prenda, no era garantía para ningún banco. Recuerdo que 2 años después lo estaba vendiendo para pagar una nómina. Así es la vida del empresario. Yo Así es la vida. dije, recuerdo el día, cómo empezaron los primeros pinitos para ver que el carro se tenía que ir vendiendo, porque una vez tocó salir a buscar dinero y alguien me dijo, bueno, ¿y usted qué garantía tienen para todo ese dinero que necesite? Yo dije, pues tengo una garantía y un carro le sirve. Y me dijeron, bueno, sí, déjemelo parqueado, déjemelo consignado, y yo le doy el dinero. Y dije, bueno, va a ser por un tiempito. Entonces, un tiempito corto, dije yo, 1 o 2 meses. Dejé el carro. Pasaron 3, 4 meses y pues poder recuperar todo ese dinero no era tan sencillo porque estaba la empresa, por las concretaciones de ese momento, estaba demandando bastante dinero. Yo dije, no, va a tocar venderlo y tocó vender el auto. Recuerdo que esa vez, por allá en septiembre del 2000, eso fue septiembre del 2023, tal vez, en una de las nóminas que pagué con la venta de ese carro. La pagué y yo dije, tal vez la gente que trabaja en la empresa no sabe lo que yo estoy haciendo ni dimensiona lo que estoy sintiendo. De decir, no voy a tener mal mi auto, pero estoy cumpliendo con una responsabilidad. Y no es porque ellos tengan que, yo siempre digo, no es que los colaboradores tengan que entender, porque ellos no son los que decidieron tener una empresa, la responsabilidad es de uno y solo es de uno, no es que sea de los demás, pero tal Así vez en es. lo que uno se encuentra en este mundo es también que hay personas que eventualmente valoran mucho más el esfuerzo de lo que es los dueños de la empresa o el dueño de la empresa, sea cual sea la empresa. Es decir, oiga, este tipo le está metiendo la 10, este tipo se está desapegando de sus cosas materiales porque tiene la firme convicción en un sueño en el que nos ha involucrado y el que día a día nos da una oportunidad para generar unos ingresos. Qué Se vendió el maravilla. auto. Terminemos el tema del estudio porque realmente, pues, lo que es tu vida es un resumen de que efectivamente lo que le has invertido al conocimiento se lo estás aplicando al negocio y el negocio te está respondiendo en virtud de lo que has estudiado. Ujú. Porque las empresas requieren de talento detrás y de un conocimiento específico para ser vendido.
de la manera que la empresa se perfila, pero pues tú estás vendiendo es conocimiento. ¿Dónde hiciste esta especialización? ¿En qué universidad? Una maestría fue en la Una universidad. maestría en la EAN. ¿Y por qué fue en la EAN? Porque yo dije, quiero en algo que me forme en sostenibilidad. Había otra universidad que también tenía la posibilidad, pero yo dije, ya se sale del rubro económico para poderla financiar con esta modalidad del UMNI, del Fondo de Estudios. Entonces decido desarrollarla en la EAN. Y la misma historia, yo recuerdo que para mi grado, yo estaba en noviembre y me llegó el correo para grado, para pagar los derechos de grado. Y le dije, "Ah, no tengo el dinero para pagar los derechos de grado". Uno siempre como hijo, uno La siempre como mamá, hijo, la mamá, no sé, la mamá y yo dije, sí. voy a llamar, llamada de emergencia, llamar a mamá. Recuerdo, mi puesto quedaba así, el de mi mamá quedaba así. Entonces le dije, volteé y le dije, mamá, ya me llegó el correo de los derechos de grado. Y me dijo, ¿qué me quieres decir? Y yo, no tengo para pagar, no tengo para pagar los derechos de grado. Y también, Mónica, porque en ese momento enfrentaba una separación, una expareja a la que le aposté, tuvimos lo que quisimos tener durante esa relación económicamente, se compraron varias cosas, bueno, por ir y venir, yo no me quedé con nada de eso, pero cuando le digo a mi mamá como que entiende el contexto de lo que estaba viviendo en ese entonces y me dijo, yo te pago los derechos de grado, hijo. Y yo dije, gloria a Dios, Otra vez, que me otra salva la vez, vida. según la salvación. Estudio en la universidad, excelentes profesores, todos muy entregados a lo que era. La EAN también me da la posibilidad dentro de lo que fue el estudio de la maestría, en hacer una aceleración empresarial. Y tuvimos tres mentores, Gonzalo, Hans y ahora María, que tal vez para ellos hoy en día, ellos son personas que se dedican a hoy en día temas empresariales, temas en grandes empresas, en multinacionales, entidades públicas. Ellos nos confrontaron tanto al interior de la empresa para decir, vamos a acelerar, y bueno, porque fuimos merecedores de una aceleración empresarial, porque la EAN tenía en ese momento un programa que se llamaba EAN Impacta, hoy en día creo que se llama diferente, y en EAN Impacta fuimos la primera corte donde nos dijeron, vamos a hacer una inversión justo para pandemia, 2020, justo para pandemia, de un proceso de 3 meses y medio donde van a volver a iterar lo que es la empresa, van a A considerar qué están repensarla. haciendo, a Sí, se va a repensarla repensar completa. Mm. en una metodología que no recuerdo dónde salió, en un design thinking, de decir, toca iterar lo que ustedes están haciendo para ver cómo le dan un giro o repiensan o si lo están haciendo bien u optimizan para mejorar el tema, para mejorar la estructura de costos y de gastos de la empresa. Lo hicimos, esas personas, ya ahora María, Hansa, Gonzalo, yo creería que si algún día me los encuentro en persona, un día me encontré ahora María en un gran evento, que es una foto que me encanta tanto, una foto que me tomaron, que es el GoFest. El GoFest es el festival de emprendimiento más grande de todo Colombia, que lo organiza la Cámara de Comercio de Bogotá. Me encontré ahora María en el sexto año de la empresa, me la encontré en un GoFest y ahora me dijo, hola Nicolás, ¿cómo estás? Y me hizo tanta ilusión verla, de decir, ya no la veo como mentora, sino que la veo como otra empresaria más, y decir, qué bueno que ella me mentoró, qué bueno que ella nos acompañó. Entonces, todo ese proceso que vivimos con la Ah, edad nos permitió repensarnos, muchas veces cuestionarnos. Nos cuestionamos, inclusive en algún momento nos sentimos como atacados, es decir, nos están atacando la empresa. Bueno, era por nuestro bienestar. Y eso también lo vimos, yo estando en la universidad, en esa universidad me ayudó, me enfocó muchísimo desde el punto de vista empresarial, evento aquí, evento acá, reconocimiento aquí, reconocimiento allá, que era la innovación, siempre la importancia de lo que era la innovación, de ok. repensar y demás. Entonces, con todos esos aspectos, fue que saqué una maestría, la saco en medio también de una separación, una separación Bueno, sentimental, esa es la todo vida. Sí, era, no. yo decía, estudia, o sea, muere mi abuelo materno, también un creo, muere mi tío, uno de mis tíos, hermanos de mi mamá materno, o sea, fueron unos años complejos desde el punto de vista personal, profesional, laboral, empresarial, fueron muchísimos, pero sabía que la vida me estaba forjando, sabía que la vida me estaba enseñando muchísimo. Y ese muchísimo era a ser resiliente y a nunca dejar la pasión atrás.
siempre Ok. tener claro lo que es esa llamita. Yo siempre, todos los días que me levanto, doy gracias y digo, gracias por ese motor que tengo internamente, gracias por esa llamita, esa chispa de decir, hoy hay mucho que hacer, tal vez no lo logremos hacer todo, porque el tiempo no alcanza, queremos hacer muchísimas cosas, pero siempre estoy ahí para dar el impulso, para Muy decir, bien. vamos a hacer tal cosa, vamos a sacar adelante esto, y no nos vamos a quedar con el reto atrás. Muy bien, yo pienso pues, que tienes lo que necesita un empresario, que es motor propio, que es básicamente porque aquí si uno no se ayuda, no hay nadie que le vaya a ayudar, a excepción de que tú tienes una madre que ha estado detrás de ti. Y Ujú. mencionaste que su escritorio, que ella trabaja contigo, ella Sí, trabaja contigo, y ella entonces trabaja con... entonces tampoco había salario para ella, o a ella sí se le pagaba. En ese entonces, me recuerdo, mira, Mónica, que en el 2022, cuando mi mamá ya empieza a trabajar de lleno en la empresa, porque años atrás no hubo un salario para mi mamá. Mi mamá trabajaba en otra oficina, en una oficina. Ella me decía, yo no puedo acompañarlos aún porque ustedes no me pueden pagar un salario y pues mi hermanito menor aún venía en cola y la casa no daba espera. Entonces, por allá en el 2022 le digo, en el 2020 termina pandemia, empezamos 2022. Recuerdo que una vez en un cliente que conocí durante el 2018, en uno de mis primeros trabajos como ingeniero, para hacer una consultoría en un acueducto veredal en Fusagasugá. Esa persona me dice, vamos a construir una casa y queremos que usted nos construya la casa, Nicolás. Entonces, fue un negocio de aproximadamente unos 170, 180 millones de pesos en el 2022. Y le digo, ma, quiero que saquemos esta empresa adelante y creo que es un negocio significativo para la empresa. Ya teníamos varios negocios, pero pues era uno de los negocios más grandes en un corto plazo, en un plazo menor a 6 meses, es decir, iba a haber un flujo considerable de dinero. Le dije, no vamos a tener el mejor salario y me dijo, ¿cuánto me vas a pagar a mi hijo? Yo le dije, ma, pues el salario mínimo y una pequeña bonificación no prestacional, porque pues toda la base prestacional suma más costicos que tal vez no se ven mucho. No ve la persona, pero yo sí los veo desde el punto de vista financiero. Bueno, yo le pagaba un salario mínimo a mi mamá cuando, Muy cuando bien. empezamos. ¿Y Eh, desde ese momento sigue vinculada contigo todavía? Sí, desde Está ese vinculada momento. contigo. Claramente me ha dejado, me ha querido dejar tirado en el barco. No es eso, porque nunca. Si es difícil trabajar con amigos, ahora imagínate trabajar con la mamá. Eso No, es tensionante, son momentos muy tensionantes. pues, Eh, sí, y la vez que tú, con qué sombrero nos estamos hablando hoy? ¿Con el de hijo, con el de empleada o con el de socia? Porque ella es socia, ella es socia. O sea, ella después de una capitalizó. reconfiguración, sí, después de una reconfiguración y demás, se separa de mi papá X y Z porque también tuve que ver la separación de Bendito Durán. Dios, bendito Tuve que Dios. ver la separación de mis padres, X, Y, Z. Tuve que ver la separación de mis padres. Yo le dije, bueno, ma, ya es momento en retribuir parte de tu trabajo y creo que parte de hacer esta retribución y de tantos préstamos que nos has hecho en algún momento, pues es darte parte de ese dinero y Muy hacer accionista de la empresa, hacer la accionista de la empresa. bueno, Entonces lo que tú te dices vas, es quitarse un sombreros. sombrero, ponerme otro sombrero, a veces tener dos sombreros al mismo tiempo para saber cuál es cuál. Pero sí es algo muy gratificante, es algo muy gratificante. Muy bien, y te hago una pregunta de esas así también como de las que me gustan hacer a mí. ¿Cambiarías hoy, te emplearías de alguna, pensarías en emplearte? Bueno, Mónica, cuando han habido ocasiones, para mí no ha sido difícil conseguir trabajo. Mira que en medio de la pandemia yo logré empezar a trabajar en la alcaldía de Bogotá. Trabajé directamente en la Secretaría del Hábitat. Era una de las personas líderes en la Feria de Vivienda para la alcaldía de Bogotá. Aprendí un montón. Estuve empleado. Luego, paralelamente en el 2021-2022, casi, justo cuando la empresa ya estaba empezando a tomar bastante impulso, porque la empresa empezó a tomar un impulso significativo cuando empezaron con esos negocios de 170, 100, 200 millones, la empresa empezó a tomar otro ritmo y yo la vi acelerando. Yo dije,
creo que tengo que renunciar a mi otro empleo porque creo que esto va cogiendo un ritmo y no voy a alcanzar a agarrar ese ritmo. En el 2022 considero pues dejar de emplearme en otro lado. Entre 2023 y 2024, viendo como que a final de año me estaba viendo muy alcanzado, yo dije, pues si yo le tengo que dar un airecito a la empresa pues para no pagarme mi salario en ese momento y dejarlo ahí como una creencia a favor mío, pues me vuelvo a emplear. Me volví a emplear. Eso fue un proceso de 15 días para volverme a emplear, dando unas asesorías. Eh, el año pasado también, porque el año pasado gran parte de muchas cosas de lo que hoy en día tengo con mi actual pareja. Yo dije, quiero darle un regalo, quiero ahorrar un dinero, quiero también tener un dinero para unos viajes que quiero hacer. Es una persona maravillosa, es una persona que todos los días me apoya, no solo emocionalmente, claramente, pues en la casa, compartiendo costos y gastos, pero también en apoyarme, en impulsarme, en decir, bueno, él dice sol siempre. ¿De dónde sacó el sol siempre? Porque una vez alguien escribió 100 y el autocorrector escribió como 100, el número 100 se escribe Ok, CIEN. Alguien escribió 100, ese 100 con S y el sí. corrector se lo corrigió, entonces se lo volvió siempre, entonces quedó sol siempre. Entonces él me dice, ¿cómo van los sol siempre? Que es como una poda a nosotros. Esa motivación, yo dije, para sus 35 años de edad, quiero tener un regalo y tener un regalo implica pues un poco más de dinero. Salí a conseguir otro trabajo, lo conseguí en menos de 3 meses. Recuerdo que un amigo me llamó, Nicolás, necesitamos ayuda en este tema. Entonces vuelvo a emplearme en la alcaldía de Bogotá paralelamente. Entonces, emplearme no ha sido un reto para mí, gracias a Dios, afortunadamente, pero que yo te dijera, volvería a emplearme en otro lado. En este momento en este momento y en cómo estamos viendo la empresa y en la magnitud y en lo que hoy en día es la empresa, yo digo, necesito mi 100% de energía en lo que es Sol 100. ¿Por qué? Porque vamos a un ritmo muy rápido, vamos a un ritmo donde si en algún momento eran proyectos de 300, 500 millones, 1.000 millones, pues hoy en día tenemos un proyecto de un poco más de 15.000 millones de pesos, que implica el hecho de estar ahí 100% presentes, de estar ahí de lunes a sábado, domingos también, noches de lunes a sábado que a veces, ¿no? ¿Cómo defino yo el emprendimiento? 24/7, 365 días al año. Eso no Tal tiene, cual. no descansa. Eso se va con uno a la cama a dormir, le produce a uno pesadillas, uno se despierta cansado y sale y se cambia, se baña y se viste y se va a ese mismo problema, a atender el mismo problema Tal todos cual. los días, que genera muchísimas satisfacciones. Si no la generara, no repetiría ese proceso casi de tortura diaria. Ujú. Pero evidentemente nadie escoge cuál es el camino que tiene que seguir y pues si los problemas aparecen todos los días y como de pronto cuando en otras ocasiones personas cercanas me han dicho, no, pues es que esto es muy difícil. Dije, si no fuera difícil, todo el mundo estaría en ello y si esto fuera fácil, pues no le pagarían a uno. Entonces, uno Claro. tiene que buscar que efectivamente aquello que esté haciendo genere una rentabilidad porque es de la única manera que la compañía crece, que uno crece y que la vida tiene un sentido. Entonces, Así es. pues eres un ejemplo perfecto de lo que es un empresario pues iniciando. No hay posibilidad de pensar en alguna otra cosa, sino es la empresa misma. ¿A dónde nos lleva? Exactamente. Nadie sabe. O sea, el Ujú. tema es un mundo de oportunidades hacia adelante que según veo, pues por tu entusiasmo y por tu edad y por el futuro que todavía tienes, pues va a ser muy provechoso. ¿Qué es ese proyecto de 15.000 millones de pesos que estás desarrollando hoy? Como para que empecemos un poco a cerrar y pues Ujú. y nos quedemos con unas preguntas más filosofales como para el final. ¿Cuál Listo. es ese proyecto? ¿Cuál es ese proyecto que estás cerrando hoy? Ese proyecto es un proyecto que empezó en diciembre, no, en octubre del 2022. Recuerdo con exactitud la primera vez que tuvimos el acercamiento con el propietario de la tierra, sí, con el dueño de la tierra. Que dijo, no, hay este lote disponible. Y le dije, ay, que muy bonito, tiene una topografía bastante interesante, se puede desarrollar un proyecto.
Duramos desde diciembre del 2022, que fuera la primera erradicación de documentos en una curaduría urbana, hasta diciembre del año pasado, diciembre del 2025, es decir, 2023, 24, 25, 3 años, sacando adelante todos los permisos, toda la financiación, absolutamente todo para desarrollar un proyecto de vivienda de interés social. Hoy en día es una primera etapa de 75 unidades de apartamentos. Y esos apartamentos no es cualquier apartamento tradicional. Siempre yo le digo al comercial, a Felipe, el gerente comercial, le digo a mi socio, le digo, Felipe, estos apartamentos no son como cualesquiera otros. Son apartamentos que incluyen un factor de sostenibilidad en todas las dimensiones: eléctrica, hidráulica, XYZ, de materialidad, de componentes, en cómo se hacen las prácticas de poderlo ejecutar a nivel sostenible. Pero también incluye un tema de acabados, de decirle a la gente: usted compra una vivienda de interés social, pero usted la compra totalmente habitable. Una persona que dice, bueno, logré mi apartamento, el día que le entregan el apartamento, también es esa confrontación que yo en algún momento la vi en la alcaldía cuando trabajaba en el tema de feria de vivienda, de que una persona recibiera su vivienda, sea bueno. Ahora me toca pensar en el baño, en colocarle un piso a este apartamento, en colocarle tal cosa. Y la persona, aunque había logrado un sueño, decía, tengo que seguir luchando por adecuar el apartamento donde vivir, en no sé si vivir en un piso que todos los días va a botar polvo. Entonces, en todos esos aspectos, desde el punto de vista del bienestar social, hicimos un esfuerzo desde el punto de vista del modelo financiero del proyecto y dijimos, vamos a entregar con acabados, porque nuestro diferencial es que la gente le sea posible vivir y tener bienestar desde el inicio, desde que compra su vivienda. Porque una vez él me lo decía, Nicolás, es Sí, que cuando una persona compra una casa, tal vez lo haga una sola vez en su vida. Y esa así es. sola vez en su vida va a ser el negocio más grande que va a hacer esa familia, para ese hogar, para bienestar de ellos. Y yo dije, tiene toda la razón. Y mi mamá también me comentaba, me decía, creo que es la mejor manera de entregar parte de lo que nosotros queremos como empresarios. No solo se trata de hacer por hacer, no solo se trata de hacer por generar un ingreso, sino compartir ese valor ganado que no se ve mucho. eh, Hoy en día, con todo el conocimiento que tengo de la evaluación social de proyectos, sé que evalúo financiero, hago una evaluación social de ese proyecto desde el punto de vista de una generalidad, de una integralidad, perdón, de sostenibilidad. Y sé que el proyecto no fueron solo 15.000 millones, sino que pueden tener muchísimo más allá en términos de ingresos, de haciendo una tasación económica de los beneficios sociales que está generando. No solo por la empleabilidad de ahorita, sino también por el impacto futuro que va a tener en los hogares. Entonces, es un proyecto, esa primera etapa son 75 unidades de vivienda, la estamos construyendo. Es un proyecto financiado por el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Dónde queda? Estamos, ¿Dónde queda queda? en Soacha, queda en Soacha, Casa. queda en Hogares, muy cerca de lo que es el sector de Hogares Soacha. La próxima semana vamos a estar en una feria de vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro. Esperamos Qué bueno. terminar de comercializar nuestras unidades inmobiliarias que quedan ahí de la primera etapa. Y todos los días, pues claramente tenemos otros negocios en la empresa, que nos dan flujo de caja también en el corto y en el mediano plazo, porque un proyecto requiere mucha inversión. En este proyecto nos han acompañado varias personas que le han apostado a invertir en el proyecto, en los preoperativos, en todo lo que fue el andamiaje del proyecto, para decir en diciembre del 2025, tenemos todas las condiciones para empezar el proyecto, y así fue. Nos llegó de regalo de Navidad un 24 de diciembre del 2025. La fiduciaria nos dijo, bueno, ya cumplieron con todas las condiciones para la etapa constructiva. Ese 24 de diciembre yo no cabía. Yo recuerdo que estaba en mi escritorio y salté de la emoción y yo, sí, lo logré. Y Que esa satisfacción fue muy motivadora para mí en lo personal. Y ahorita hace poco que el puedes, fondo nos puedes dijo, decir, puedes decir que ese es el día más feliz de toda esta historia, pues porque esa es una de mis preguntas finales. ¿Cuál es el día más feliz? ¿Ese día ha sido tal vez el día más feliz de toda esta historia? ¿O tienes mira alguno que no, de no esta sé historia de cuál llegase, emprendimiento, verdad? Porque esto, estamos hablando del emprendimiento, estamos hablando de Solsein. no sé cuál pueda llegar a ser el día más feliz de toda la historia de la empresa, pero recuerdo que con mucha ilusión, con mucho amor, no recuerdo con exactitud, creo que fue el 20, el sábado fue 27, el domingo, eso fue un momento, trato de acordarme exactamente.
justamente estaba de viaje con mi pareja para su cumpleaños número 45, lo estábamos celebrando. Y yo siempre le he dicho a mi pareja, gran parte de las cosas que me ha creado bonitas la vida ha sido en compañía tuya. Estando en ese viaje, estaban en la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ahorro en todo el tema de la aprobación de los créditos constructores. Y estando en ese viaje, es que no recuerdo con exactitud si fue el 28, No importa, no fue, importa el fue la día. última semana de septiembre y cuando me llamaron y me dijeron, Nicolás, el crédito constructor fue aprobado para usted poder desarrollar la construcción, estos son los términos y demás, la formalidad de la carta de la aprobación de crédito constructor es tal. Yo no estaba cerca, Felipe, ni estaba cerca mi mamá. Les dije, yo estaba muy atento a esa llamada. Recuerdo que inclusive estábamos en un municipio de Colombia que es en Guainía, estábamos ay, se me olvidó la capital de Guainía. Me gusta Estábamos en, también en este momento. de la emoción se me está, estábamos en Guainía. De hecho, ese día teníamos que haber, el día anterior, ese día teníamos que salir de regreso ya habíamos tenido que estar en Bogotá, pero por factores climáticos y demás no pudimos volver a Bogotá, tocó quedarnos otro día y es que quedándonos ese otro día, en ese día yo estuve trabajando allá, yo dije, bueno, ya no estoy tanto de viaje, estoy en el hotel trabajando, en un hotel súper, súper ecológico y demás. Fuimos a almorzar y yo recuerdo, estaba tomando un menú del día, un almuerzo de 15.000 pesos. Me llamaron del fondo y me dijeron, Nicolás, el crédito fue aprobado. Yo dije, decir, creo que este es el fruto de todo el esfuerzo, de todo el trabajo que he hecho desde el punto de vista financiero de conectar en la empresa con tal y tal empresa para poder generar esto, de poder llevar la trayectoria de la empresa. Es decir, es una empresa que ahorita cierre del 2025 facturó más de 2.000 millones de pesos. Es decir, hemos generado creación, hemos generado trayectoria, tenemos clientes consolidados. En ese momento en que nos aprobaron el crédito, me sentí tan emocionado, lloré de la emoción. Recuerdo que estando almorzando, lloré de la emoción y en mi mente decía, tal vez mi pareja no entienda lo que estoy viendo en el tema empresarial, pero eso fue uno de los días más, creo que de todo lo que tú me dices del día más feliz en la empresa hasta el momento, creo que ha sido el día más feliz. Yo salí, Muy bien. temblaba en la emoción, llamé a Felipe, a mi mamá, les dije, ya tengo fondo, ya tengo la razón del Fondo Nacional del Ahorro. Y cuando los llamé, me dijeron, muchas gracias, Nicolás. Se notaba la emoción en la llamada. Se vibraba la emoción en como yo escuchaba a mi mamá decía, qué bonito es llevar esta noticia a la empresa, pero también qué bonito es darle esta noticia a mi mamá, que también Qué me bueno. acompañó en este proyecto empresarial. Fue una doble satisfacción desde el punto de vista profesional, pero también personal. Entonces, ese creo que es el día más Muy, feliz que he tenido a nivel empresarial, Mónica. muy bien. Y para cerrar ya, última pregunta. Si tú puedes soñar y visualizar la compañía en 10 años, ¿qué quisieras que estuviera pasando con la compañía, contigo, ¿Sabes con qué, tu qué vida? sueño, qué sueño, Mónica? Indistintamente del ambiente político que hoy en día estamos viviendo y demás, hay mucha necesidad de una vivienda digna en lo que es la ruralidad en Colombia. Sí, claramente casi un poco más del 70% de las poblaciones están en los grandes centros urbanos de Colombia, pero hay un 30% de población desatendida en otros municipios. Y lo que nosotros siempre concibimos desde un inicio era llegar a esos lugares recónditos, ¿por qué recónditos? Porque no hay un acceso vial adecuado o no hay unas rutas de acceso ni siquiera fluviales adecuadas para poder llegar a ese municipio. Quiero que en algún momento logremos llevar una vivienda digna a lo que es esa ruralidad, en tener vivienda alimentada por paneles solares, a una vivienda haciendo uso de aguas subterráneas para su sustento, agua totalmente potable y sobre todo aportarle a las sostenibilidades de lo que es Colombia. La construcción contamina el 33% de los gases de efecto invernadero son producto de la cadena de la construcción. Este dato lo tenía Wow. un informe que sacó Naciones Unidas aproximadamente en el 2020, 2021, no recuerdo con exactitud. Dije, tenemos un reto tan impresionante en la construcción para cambiar todo esto. Y yo dije, pues creo que puedo hacer parte de una sola golondrina, no hace verano, pero
pero de todas maneras de grano en grano se llena la gallina. Entonces somos esos dos dichos. Quiero ayudar a sumar en esto, quiero ayudar a sumar en esto Muy y si en mi conocimiento está, si en el equipo de la empresa está, llegar a esos lugares recónditos, en conocer la Colombia profunda, vamos a estar ahí. Y mi deseo y mi anhelo claramente es seguir acá en los centros urbanos porque hay muchísimo requerimiento de vivienda acá en los centros urbanos en un crecimiento organizado desde el punto de vista urbanístico, pero también en esa ruralidad que muy poca gente explora. Entonces, muy eso bien. es lo que queremos, en estar atendiendo tal vez unas 1000 familias anualmente, un poquito más, tal vez, pero eso es lo que queremos. Queremos dejar todo lo mejor por Colombia. Claramente no ha sido una empresa, no es una empresa perfecta. También hemos tenido nuestros errores. También hemos tenido errores de comunicación. En algún momento nos hemos retrasado con algún pago, claramente, porque no somos perfectos. La planeación no ha sido eventualmente la más detallada en algún momento. Hay cosas que se nos escapan también, pero también con este mensaje que salga, seguramente va a ser una entrevista que van a escuchar muchas otras personas, en decirles que si en algún momento la empresa ha tenido alguna relación con esas personas a nivel laboral, de proveeduría, de cliente, de bancos, de banco que en algún momento nos ha dado una financiación, nos ha dado una mano, decirle, estamos dando lo mejor de nosotros, porque algo que sí hemos considerado tener como empresa es tener carácter, afrontar, abordar las situaciones y abordarlas con un propósito que es trabajar por una mejor Colombia. Eso es lo que nosotros queremos en Solución. Bueno, Nicolás, mira, con estas palabras que creo que es el momento perfecto para terminar esta entrevista. Muchas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por tu apertura, gracias por tu historia, porque yo creo que esta historia puede alimentar mucho conocimiento para personas que estén pensando, estén pensando en montar su empresa o que ya hayan arrancado. Transmites una pasión tan grande, un interés tan grande por el tema que te apasiona, un compromiso tan grande con el querer seguir. Nos cuentas una relación fundamental, importantísima que has tenido con tu madre, ahora retomando el tema de familia y empresas, ¿cómo ha sido el acompañamiento de tu madre, pilar fundamental para todo este desarrollo? Bueno, no tengo sino palabras de agradecimiento, de admiración. Le agradezco también a Lumni, que fue el que nos puso en contacto, o sea, Felipe Vergara y su historia y su trabajo de llevar muchachos a que cumplan con su sueño necesario y fundamental para poder arrancar cualquier emprendimiento, porque pues tú te has basado básicamente en el desarrollo de tu conocimiento, en tu área de especialización. Y Felipe Columni le ha ayudado a más de 20.000 muchachos a llegar a su plan de desarrollo personal. Nuevamente, gracias. Espero que esto lo oigan, o sea, ayúdame tú a que esto se propague, a que lo conozca tu gente, tus amigos, tus proveedores, todas tus áreas de interés dentro de tu compañía. Finalmente, esto es un mensaje de esperanza que estamos entregando porque mientras haya pasión, mientras haya talento, mientras haya formación, habrá posibilidad de que Colombia esté generando nuevos empresarios en el proceso de su desarrollo y que le ayuden a desarrollar al país dando nuevos empleos y generando riqueza. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Mónica, y ya como cierre es la esperanza es lo último que se pierde, No, la indistintamente de lo esperanza que nos acompaña permanentemente, permanentemente. porque empresario sin esperanza, empresario optimista no hay. Se me olvidó, empresario sin optimismo no hay. Y se me Ujú. olvidó mencionar aquí una frase que con la que vamos a cerrar, que me dijiste en la conversación pasada: si midiera riesgo, no me habría metido. O sea, Exactamente. Si yo hubiera medido el riesgo en algún momento diría, ¿en qué momento estoy en esto? si midiera riesgo, no me había Claramente no me metido. hubiera. Bueno, pero ya que estamos en ello, vamos para adelante. Un abrazo y Exactamente. mil gracias. Te Un agradezco abrazo, mucho. Mónica.